¿sí? En nuestro horario que tenemos designado. Pero me parece perfecto que sean ustedes tan puntuales, chicos. Bueno, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestra sesión número 7. Nuestra sesión número 7 que ya es de español, ya habíamos dicho que ya era de español, y que bueno, pues vamos a tratar temas igual de interesantes y de importantes que los anteriores de las otras sesiones. Vamos a hablar de los nexos, vamos a hablar cómo nos podemos expresar adecuadamente y cómo utilizamos los nexos. En muchas de las ocasiones, pues no, nosotros no podemos decir, mira, estoy utilizando tal nexo. Pues no, realmente no. Utilizamos el lenguaje como nosotros pensamos que es lo más adecuado, que es lo más viable, lo permitido, etcétera. Entonces, bueno, estos nexos van a ser palabras cortas que nos van a permitir ya sea combinar o unir elementos que están por separados, pero que forman parte de una oración. Si nosotros queremos utilizar los nexos de alguna manera, tenemos que buscar cuáles van a ser los nexos adecuados para estar en condiciones de que mi oración, de que mi expresión pueda justamente ser entendida por todo el mundo. Yo aquí con este cuadrito que les estoy compartiendo, yo les digo que si el nexo va a ser aquel en donde me permite unir dos ideas o dos enunciados, metafóricamente hablando, es como si estuviéramos nosotros construyendo una pared, estuviéramos construyendo un muro. Y bueno, cada oración es un tabique, ¿verdad? Y los nexos van a ser el cemento que van a pegar unos con otros a esos tabiques. Entonces, con ello, estamos en condiciones de ir entendiendo qué va a ser un nexo, qué tan importante puede ser el uso de los nexos para nosotros. Y bueno, pues por supuesto que va a ser bien importante, ya que le da el contenido exacto a nuestras expresiones. Y aquí tenemos, los alumnos fueron al cine y compraron unas palomitas, pero como llegaron tarde, no pudieron ver toda la película. Y todo por culpa de una alumna que se perdió rumbo al cine. Aquí se dan cuenta ustedes que cada uno de las frases, de las oraciones que fuimos señalando en esos pequeños tabiques, porque dijimos que estábamos haciendo una metáfora, ¿verdad? Estamos hablando sentido figurado para decir, mira, las frases son los tabiques y los nexos va a ser el cemento. ¿Por qué el cemento? Pues porque solo así fue como pudimos pegar esas frases. Y la frase y la idea quedó perfecta, entendible para todo mundo. Pero fíjense, ocupamos nexos. Insisto, nosotros utilizamos un idioma en donde pues no sabemos si estamos hablando adecuadamente, no sabemos si estamos escribiendo adecuadamente, pero en el momento que empezamos a ubicar, que empezamos a señalar
¿cuáles son los elementos que nos permite el idioma español hablarlo? Bueno, y hablarlo correctamente, porque todos lo hablamos, pero correctamente. Bueno, pues forma parte de la importancia que yo le estoy dando a cada oración, a cada párrafo, y que bueno, esos párrafos en un momento dado van a llegar a ser un texto, un documento o a lo mejor tu trabajo final del semestre. Entonces, bueno, por supuesto que va a ser importante que hagamos uso de estos nexos. Vamos a encontrar el día de hoy en nuestra clase, vamos a encontrar diferentes tipos de nexos. Tienen, de alguna manera, su concepto pudiera ser el mismo, pero los vamos a encontrar en diferentes momentos. ¿Cuándo los vamos a poder utilizar? ¿Qué tipo de nexo es el que me va a permitir el encontrar el punto exacto para que mi documento que escribí, para que mi trabajo llene las formalidades elementales y que yo pueda las ideas transmitirlas efectivamente, de una manera que todo el mundo me pueda entender? Entonces, estos primeros nexos que vamos a revisar nos dicen son los nexos que introducen ideas. Cuando voy a empezar un trabajo, lo primero que digo, hoy, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le doy la importancia? ¿De qué manera yo voy a poder organizar mis ideas que exprese o que diga lo que efectivamente siento? Bueno, pues estos nexos son los que son como hagan de cuenta que me van a permitir abrir el camino para que mis ideas empiecen a fluir. Entonces, para que yo sepa cómo voy a empezar un trabajo, cómo voy a empezar a hablar inclusive, porque a lo mejor me corresponde hablar sobre un tema en especial. Y dices, ¿y cómo empiezo a hablar? ¿Qué tengo que decir? Pues miren, los nexos que introducen ideas nos lo van a permitir. Nos dicen, mira, si tú quieres expresar ideas, puedes utilizar en primer lugar, por principio de cuentas, o sea, esta idea que a nosotros nos está permitiendo el, el inicio de nuestro documento, el saber cómo voy a hablar, cómo me voy a expresar. A lo mejor cuando yo empiezo a expresarme, yo empiezo a hablar, bueno, pues empiezan a fluir las ideas. ¿Por qué razón? Pues porque este nexo ya nos permitió, cuando decimos, por principio de cuentas, en primer lugar, ya me está eh, ubicando, ya me está dando, abriendo un paso para que yo sepa cómo debo de continuar. Hoy en día, y por razón de que nos teníamos que estar comunicando a través, pues, de diferentes medios, pero los principales eran el WhatsApp. am, Algunas personas, si no yo diría una gran mayoría, empezaban por decir, en primer lugar, espero que te encuentres muy bien de salud. ¿Por qué razón? Pues porque teníamos, y sí, seguimos teniendo la pandemia encima. Van bajando un poquito los niveles,
de personas que se contagian, pero bueno, pues ahí seguimos. Entonces, esto ya es así como que, en primer lugar, pues yo quiero desear, ¿verdad? Que estés muy bien de salud. Bueno, pues aquí ya me está, insisto, ya me está permitiendo que mis ideas empiecen a fluir, a que yo empiece a saber cómo voy a hablar. Cuando tú quieres decir algo que a lo mejor no estás tan de acuerdo, pero que dices, ¿y si se enoja mi profesor porque le voy a decir que la calificación asignada yo considero que no es la más adecuada? Si yo, ¿cómo voy a empezar a decirle a mi profesor? Y si se enoja, y si me contesta mal, y empezamos nosotros a decir, pues es que cómo empiezo a decirle, o a lo mejor es un profesor muy difícil, ¿no? En donde dicen que ni se acerque nadie porque estalla por cualquier situación. Bueno, pues a lo mejor este nexo que nos permite la introducción de las ideas, pues seguramente será el más adecuado. ¿Por qué razón? Pues justamente por eso, porque dices, pues tengo que empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? Pues en primer lugar, profesor, ah, quiero comentarle sobre mi calificación. No estoy de acuerdo, yo me preparé, yo estudié, etcétera, etcétera. Pero ya te está dando ideas, ya empiezas tú a hablar. Y en cuanto empiezas a hablar, las ideas empiezan a fluir. Entonces, bueno, pues ustedes vean que estos nexos que nos están introduciendo a, a empezar a crear ideas, bueno, pues eh, es el conducto por el cual yo puedo empezar a crear, a crear ideas, a crear eh, puntos de vista, a, a hablar de una manera clara, precisa. ¿Por qué razón? Pues porque ya este nexo que me dio ideas, ya puedo yo entender, ya puedo yo expresarme, ya, o sea, este nexo me va a permitir, en primer lugar. Y bueno, finalmente, ¿verdad? Finalmente, entonces podemos nosotros ubicar, ubicar que los nexos solitos no van a tener gran sentido, ¿verdad? En primer lugar, si yo escribo en el WhatsApp a, a alguno de mis profesores, yo le escribo, en primer lugar, pues me va a decir el profesor, en primer lugar, que, bueno, pues es que es quien me está, es un nexo que me está permitiendo entrar a la conversación. Pues sí, pero tienes que señalar tu idea completa. Si solamente mandas en primer lugar, pues te va a decir que, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que quieres hablar? Etcétera. Entonces, uh, yo les decía, estos nexos así solitos, pues realmente no tienen sentido. Entonces, bueno, pues, pero nos va a permitir que podamos aplicarlos en determinados momentos. Entonces, estos van a ser los primeros nexos que empezamos a ver. Los siguientes van a ser nexos que relacionan temporalmente los enunciados. Nos está diciendo que estos nexos van a ser esas palabras que van a indicar eh, circunstancias de tiempo, cuándo está ocurriendo, cómo se está llevando a cabo esa oración, cómo la voy a poder utilizar. Pues es en el tiempo cuando yo estoy en condiciones de ubicar,
de alguna manera externar cuando está ocurriendo la acción. ¿Cuáles van a ser esos nexos temporales? Mientras, luego, primero, antes, después, tan pronto, coma, y desde qué y a la par qué. Bueno, aquí ya nos están diciendo estos nexos que son, ya tendríamos nosotros que ubicar cuando se va a, a señalar que ocurrió la acción, que sucedió lo que se está diciendo o lo que el autor del texto nos está señalando. Y dices, utilizó también ella nexos, ¿verdad? Nexos que están relacionando temporalmente los enunciados. Entonces, ya vamos ubicando, ya vamos conociendo lo que es un nexo. Ya estamos hablando de que van a ser a través del tiempo, pero ya también hablamos de los primeros en donde dices, estos me están permitiendo abrir camino, ¿verdad? Empiezo a hablar. Y si tengo que utilizar también estos nexos temporales, bueno, pues lo voy a hacer. Si me preguntan o me mandan en un mensaje y me dicen que yo me tengo que regresar a mi casa, porque algo ocurrió. Pues, pero también estoy en la escuela y lo que en ese momento estoy llevando a cabo es un examen. Y yo pudiera contestar, tan pronto como termine el examen, me voy rápido a casa. Entonces, el tan pronto no me está diciendo en media hora, en 5 minutos, en 2 horas. Me está diciendo tan pronto, tan pronto. Es una circunstancia de tiempo. El ayer, el después, forman parte de estos nexos que se están relacionando temporalmente, temporalmente con lo que serían los enunciados. Y aquí tenemos algunos ejemplos más de nexos temporales. Mientras tú haces la compra, voy a la estación a comprar los boletos. Es de tiempo. Cuando vayamos al centro, le compraremos los zapatos. También es en tiempo, pero tú traes dinero. Bueno, de alguna manera me está diciendo cuándo. Pues quién sabe. Hoy no, porque me dijeron que cuando vayamos. No me están diciendo que hoy, cuando vayamos. ¿Cuándo? Pues dentro de un año, dentro de 3 meses, dentro de una semana. Pero ya es de tiempo, es nexo de tiempo. Antes de que ganara, nadie lo conocía. Pues sí, también está señalando nexos temporales. Después de cenar, salimos y vamos a dar un paseo. Después, ¿cuándo? 10 minutos, ¿no? Pues después. Al llegar a casa, las 9. A las 9 se duchó. ¿A qué horario? Pues al llegar a casa. Me está diciendo un horario, sí, pero también me está diciendo que al llegar a casa. Y para mí ese es el nexo para que yo pueda al llegar, ¿verdad? Al llegar, ¿cuándo? ¿A qué hora vas a llegar? Pues no sé, pero al llegar a casa yo me ducho. No te preocupes, ¿verdad? Y bueno, pues de alguna manera nos está hablando de tiempo. Los dos nos está diciendo cuándo fue que se duchó. Después nos dice, en cuanto acabe el último examen, nos vamos a la playa. ¿Cuándo vas a acabar el último examen? Pues a lo mejor ni sabemos, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí está diciendo, hasta que se acabe el examen, cuando se acabe, yo voy a ir a la playa. Hasta que no vuelvas, tu madre estará preocupada.
también es de tiempo, también es de tiempo. Entonces empezamos nosotros a encontrar diferentes tipos de nexos que nos son de alguna manera herramientas que nos permiten hacer uso de nuestro lenguaje a través ya sea escrito o hablado. Entonces, bueno, tenemos nosotros acá ya dos tipos de estos nexos de los cuales estamos señalando. De aquí tenemos que hablar de expresiones, fíjense, expresiones y nexos que encadenan argumentos. Aquí ya me están diciendo expresiones, me están diciendo nexos y me están hablando de argumentos. Entonces, cuando nosotros tenemos o utilizamos algunas palabras que empezamos a formar oraciones, bueno, pues es aquí en donde se empieza a desarrollar esos puntos de vista, esas expresiones, pero también los nexos. También aquí empezamos nosotros a, eh, a utilizar este tipo de nexos, pero hay algo, me están dirigiendo hacia lo que es los argumentos. Tipo de nexos que permiten encadenar argumentos, pero aunque, sin embargo, aún y a pesar de estos nexos, me están diciendo, vas a utilizarlos, pero como se van a vincular con argumentos, tú puedes perfectamente hacer. Pero tenemos primeramente que recordar qué es un argumento. Recuerden cuando algún político está requiriendo de que se vote por él, bueno, pues él empieza a través de su discurso argumentativo y sí llega a encadenar con otros. ¿Cuál va a ser el argumento? Cuando yo quiero convencer a alguien, cuando yo estoy en condiciones de poderlo a lo mejor atender, pero aquí es el argumento. Yo tengo que convencer, yo tengo que vender mi conferencia. ¿Por qué? Pues porque un argumento es eso. Cuando yo quiero hacer algo, cuando yo quiero pedir un permiso, yo tengo que utilizar argumentos. Y yo aquí te digo que es un argumento. Va a ser esa acción en donde yo tengo que persuadir, tengo que seguramente de convencer. Para mí es convencer a otro sujeto eh, para que se pueda llevar a cabo una determinada acción. Entonces, ya me acordé de lo que es un argumento. Yo ya aquí, en estas expresiones, ya estoy entendiendo por qué me dices que quieres que sean argumentos. ¿Por qué? Porque estás convenciendo, porque ya quieres y ya sientes que tuviste los elementos necesarios para poder convencer. Vamos a hablar de otros recursos que también son nexos en donde
directamente nos habla de un significado causal, concesivo y condicional. Aparentemente estos tres nexos, aparentemente los tres forman parte de alguno de ellos mismos, ¿no? En estos tres elementos. Entonces, vamos a poner así como que atención para ellos. Aquí, cuando hay un motivo, fíjate, un motivo que te permita llevar a cabo una acción, vamos a decir que es un nexo con significado causal, porque me están dando un motivo, me están dando una causa para que yo pueda llegar hasta donde yo estoy decidiendo llegar. Pensemos, cuando de alguna manera eh, me indica que si no realizo, que por qué me estoy preparando para mi examen, que en algunos meses ustedes lo van a presentar. Bueno, pues tú tienes un motivo especial, seguramente, porque quieres quedarse en la escuela que tú ya designaste. Te estás preparando, estás motivado. Hay una causa. ¿Por qué estás estudiando? ¿Por qué te levantas el sábado también tempranito? Ah, pues porque hay un motivo. Porque quiero eh, asimilar todos los contenidos para poder hacer un buen papel entre todos pues a lo mejor de los compañeros, o yo ya le dije a mis padres que quiero quedarme en esta escuela y que por lo tanto, por eso estoy estudiando. Tengo un motivo, tengo un motivo para no quedarme acostadito ahí y bueno, ya después ya diré, sí, en 15 días antes del examen yo me pongo a estudiar. No, tú ya tienes una causa, ya tienes un motivo. Estamos por eso utilizando nexos con significado causal. Otro de los ejemplos que yo te pudiera dar como para usar el motivo, te dicen, es un luchador profesional, por eso tiene ese físico. Bueno, ya te está diciendo que al final de cuentas, ¿por qué te están diciendo que ese luchador tiene ese físico? Pues porque es un profesional. Él está motivado a tener que cuidar ese cuerpo, pues justamente porque es un luchador profesional. Aunque bueno, los luchadores en México los ven así como que su físico no es el envidiable, pero tienen mucha resistencia. ¿Por qué? Pues porque se preparan. ¿Para qué se preparan? Pues porque tienen un motivo, porque quieren ganar una competencia, porque quieren ganar a lo mejor una medalla, porque van a tener siempre un motivo para que puedan llevar a cabo y decir, pues por eso me estoy cuidando. Después nos vamos a los nexos concesivos. Voy a encontrar que hay un obstáculo, que hay un impedimento para que se pueda llevar a cabo pues una oración principal sin que pudiera obstaculizarse lo que estamos viendo. Pues por supuesto que se puede hacer. El tipo concesivo um, que nosotros encontramos es, hay un obstáculo y yo te digo, mira, a pesar de que estoy enfermo, estoy en mi clase, a pesar de todo. Pese a que me duele mucho el estómago, estoy frente al grupo.
Entonces, este tipo de nexos, este tipo de expresiones nos están diciendo que aunque haya un obstáculo, tú vas a poder realizar. Por eso es concesivo, chicos, por eso es concesivo, porque algo me lo impide, algo me está impidiendo que yo pueda realizar la acción. En algún texto, nosotros vamos a encontrar este tipo de nexos que pese al mal tiempo o que pese a que no le querían, etcétera, etcétera. Bueno, pues es cuando nosotros hablamos y decimos que que tiene un significado concesivo. A pesar de que algo me lo está impidiendo, yo voy a poder llevar a cabo lo que yo tengo en mente. Y bueno, ¿cuáles van a ser algunos de los nexos de tipo concesivo? Pues es aunque, a pesar de, pese a, excepto que, aun cuando y si bien. Entonces, este tipo de nexos me están brindando la oportunidad que yo pueda organizar una idea, que yo me pueda expresar perfectamente, a pesar de que haya algún obstáculo, de que haya algún impedimento, pues yo puedo decir, pues sí, porque estoy utilizando estos nexos porque me los está brindando, ¿no? Me los está brindando para que con las dificultades y con los impedimentos, a pesar de eso, mi oración va a quedar perfectamente organizada y va a ser significativa. ¿Por qué razón? Pues porque todo el mundo va a entender de lo que yo estoy hablando. Entonces, bueno, pues es aquí en donde se nos habla de estos nexos o expresiones concesivas. Y aquí te doy algunos ejemplos. Iré al concierto aunque llueva. El científico trabajó durante mucho tiempo en la solución del problema. Sin embargo, sus resultados no fueron los deseados. Bueno, pues aquí ya tenemos también este tipo de nexos que nos van a permitir el continuar con con nuestro escrito, con nuestro trabajo o cómo y a dónde lo voy a poder presentar. Y otro tipo de nexos que nos va a decir que, eh, que se va a necesitar una condición para que el enunciado se pueda llevar a cabo. Se necesita una condición. Me pondré suéter si hace frío. Oye, ¿y si hace calor? Pues te digo que solamente que haga frío. Hay una condición, es por fuerza que se tiene que agotar esa condición. Para que tú puedas entrar a la escuela que tú requieres, la condición es que puedas obtener el número de aciertos. Hay una condición. Y si no lleno ese número de aciertos, pues te vas a ir a otra escuela, porque aquí ya no, ya no permitió, porque se llena, pero de alguna manera se tiene que llenar la condición. Si no se puede cumplir, si no se puede llevar íntegramente, no estamos hablando de que sea un nexo con expresiones con significado condicional. Entonces, bueno, pues aquí es bien importante que, que entendamos y que podamos ver la diferencia, chicos. Hay diferencia entre estos últimos tres que yo les mencioné, que les dije que posiblemente, ¿verdad? Posiblemente se pudieran ustedes encontrar con que tiene un significado diferente, pero bueno,
Es una condición, es una condición. Por más que corrí, ya no lo pude alcanzar. O sea, ¿cuál era la condición? Que hubieras corrido más rápido, pero bueno, pues ya no se dio. Estaba ahí la condición. Y por más que lo hice, pues no, ya no lo encontré. Por más que estudié el idioma inglés, por más que estudio, saco calificaciones muy bajas. ¿Cuál va a ser la condición? Bueno, pues que tengas que estudiar más. Tú puedes decir, es que ya estudié lo suficiente. La condición te la vas a poner tú. Si saco en el próximo examen 8 de calificación en inglés, le voy a pedir a mi papá que me compre unos patines. Ahí está la condición. ¿Y qué pasa si saca 6? ¿Y qué pasa si saca 7? Pues tú vas a decir, oye, pero es que sí aprobé. Sí, pero los patines no te los voy a comprar. Oye, pero si aprobé, sí, pero la condición era que sacaras 8 de calificación. Entonces, vean cómo estos nexos, las expresiones, sí, ah, tienen un significado condicional, pero para que se pueda llevar a cabo es que se tiene que cumplir. Si no se cumple, no se puede decir que nosotros estamos utilizando este tipo de nexos. Y ahora nos vamos a lo que es expresiones que jerarquizan la información. Nosotros ya sabemos qué es la jerarquía, pero bueno, vamos a recordar qué es la jerarquía. Pues la jerarquía va a ser aquel grado superior que se tiene sobre una persona o sobre una acción que se tenga que realizar. Si yo no tengo de alguna manera jerarquizado los elementos que voy a utilizar para brindarlos a mis alumnos, pues seguramente voy a poder brindarles algunos otros datos, pero que no pueden ser que no pueden ser jerarquizados. Yo no digo qué es más importante para mí. Pues si me preguntan, ¿qué prefieres? Enumera lo que tus preferencias. ¿Qué prefieres? Tomar agua, tomar jugo, tomar vino. Y bueno, pues tú tienes que jerarquizar. Vas a tener que poner el principio. Bueno, pues a lo mejor, pues ya, nosotros podemos decir, bueno, pues a mí me gusta más el vino. Ustedes están chiquitos, ustedes todavía no. O decir, a mí me gusta más el agua, a mí me gusta más el jugo. Estás señalando de alguna manera lo que tiene mayor relevancia, lo que tiene más importancia para ti. Y bueno, pues lo vamos a hacer resaltar mediante la manera en que nosotros decimos cómo se va a jerarquizar la información. La mayoría de nosotros, cuando se nos señala jerarquizar, normalmente utilizamos el 1, el 2, el 3 y bueno, así nos podemos seguir. Pero también podemos encontrar dentro de esta jerarquía, y yo puedo encontrar pues algunas opciones en donde me dicen, señala colorea con de color rojo lo más importante, de color verde lo menos importante. Y bueno, pues ya dices, pues ya quedé yo en lo menos importante, ya estoy jerarquizando, ya me están diciendo que anote con azul, con rojo, ya me están empezando a jerarquizar. Entonces, esa es la jerarquía de la información. Nos va a permitir organizar
desde lo que tiene más importancia a lo que, tiene menos importancia. Entonces, bueno, pues este tipo de informaciones, bueno, pues aquí se va a las palabras o a las ideas principales y después a las ideas secundarias. ¿Qué es más importante para mí? Pues en este momento seguramente lo más importante es tu escuela, el que puedas terminar sin ninguna reprobación el, cada una de tus materias. ¿Y por qué? Pues porque le estás dando una importancia mayor. Bueno, pues es que antes salía a jugar con con mis compañeros o con mis amigos de ahí de la casa, pero ahora es más importante que yo me ponga a estudiar. Es más importante que yo tenga que revisar mi guía que ustedes tienen, chicos, y que espero que no la tengan nada más por ahí abrazadita porque se ve muy bonita. Entonces, bueno, pudieran ustedes, eh, pues, ubicar esa idea, la idea principal. ¿Cuál es mi idea principal y cuál es mi idea secundaria? Aquí te marco algunas expresiones que jerarquizan la información. En primer lugar, ya cuando dices en primer lugar, fulanito de tal, ya te están utilizando expresiones que están jerarquizando. En primer lugar, voy a tener como la acción más importante del sábado, levantarme a las 7 para desayunar, bañarme y estar a tiempo en mi clase de las 8. Bueno, ya estoy jerarquizando, ya estoy marcando que en primer lugar. Finalmente, también es una expresión que jerarquiza. Por supuesto, finalmente, ¿verdad? Hasta que ya se acabó. Y la razón más importante, bueno, pues aquí tenemos nosotros estas expresiones que nos están indicando que llevan jerarquía. Esa jerarquía es esa anotación mayor para que pueda señalarse que, que la jerarquía nos está marcando, nos está diciendo qué es lo que resulta más importante para cada uno de nosotros. Ya, se pasó. Ok, aquí tenemos otros recursos, chicos, que va a ser el que yo voy a tener que expresar sucesión, simultaneidad de acciones. Pero aquí hay algo bien importante, chicos. Aquí, en estos dos recursos, se van a expresar mediante el uso de adverbios. Es una, se trata de palabras que de alguna manera a través del adverbio van a modificar al verbo. Esa es la función del adverbio, modifica al verbo. Entonces, en estos recursos de simultaneidad de las acciones, bueno, y de la sucesión, me va a permitir ubicar perfectamente cuándo es una y cuándo es otra. Aparentemente, ¿verdad? Aparentemente podemos sentir que pudiera ser lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo y lo vamos a revisar. Bueno, aquí, a pesar de que tú ya lo sabes, bueno, pues el adverbio, vamos a encontrar diferentes tipos de adverbios, pero aquí vamos a encontrar adverbios de tiempo.
que me van a permitir resolver, saber en qué momento, cuándo, cuándo se va a llevar a cabo la acción, cuándo se está llevando o cuándo se llevó. Entonces, pues, tenemos el desarrollo, se está desarrollando, ya se desarrolló o algún día se va a llevar a cabo. Entonces, estos son los adverbios de tiempo. Mientras, temprano, antes, luego, después, pronto, tarde, ahora, entonces, hoy, mañana, ayer, nunca, jamás, siempre, todavía y cuándo. Entonces, ya tenemos, ya estamos recordando lo que es estos adverbios de tiempo. Y si nosotros estamos señalando, estamos viendo que van a ser estos recursos de alguna manera la simultaneidad y la sucesión, vamos a ubicar cómo es lo simultáneo, cómo es la sucesión. La simultaneidad es cuando yo voy a realizar una acción al mismo tiempo que otra acción. En el ejemplo te lo doy. Me tomé un café mientras te esperaba. O sea, mi obligación era estarte esperando. Ese era mi compromiso. Te esperaba. Pero mientras, pues me tomé un cafecito. Es simultáneo. Las acciones se están llevando pues al mismo tiempo, porque no está ocupando otro tiempo, sino que es el mismo. Es al mismo tiempo que se está llevando esa acción. Me tomé un café, pero aproveché prácticamente, ¿verdad? Aproveché que no venías y entonces entré y me tomé un cafecito. Se están realizando las cosas de manera simultánea. Y nos vamos a lo que va a ser la sucesión. Se aburrió tanto esa noche que entonces supo que nunca volvería a ese lugar. Entonces, la sucesión y la simultaneidad son de alguna forma distintos, porque el simultáneo es la acción una doble acción que se realiza en el momento, o sea, sí, en el momento. Se dice aquí nuestro ejemplo de que se aburrió, entonces no tuvo que hacerlo simultáneamente, sino que seguro que lo tuvo que pensar y decir, tanto que me aburrí que no vuelvo yo a ese lugar. Bueno, pues quizá, ¿verdad? Eh, eh, algunas personas decimos, no, ay, no, me trataron tan mal en este sitio que ya no vuelvo. Es una sucesión porque no está sucediendo al mismo tiempo. Lo tienes que pensar. No es una doble acción. Aquí tú lo que vas a tener es, tengo que pensar que no me trataron bien y que ya no regreso. Pero es una sucesión, va a desencadenar a otra. Tan mal que me trataste y yo que venía a apoyarte en tu proyecto. Ah, bueno, pues entonces es de sucesión. En ese momento, la sucesión se va a desencadenar con otro. Entonces, no sé si logren ubicar perfectamente uno y otro. Estos dos tipos de poder expresar la simultaneidad y de poder expresar lo que es la sucesión. Chicos, pregunto, ¿vamos bien? ¿No hay dudas?
No, maestra, ninguna. Ninguna. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar, chicos. Vamos a hablar de los signos de puntuación. Los signos de puntuación que, bueno, pues van a ser recursos ortográficos que, que nos permiten, ya sea resaltar nuestra lectura, nos permiten que la información que se está llevando a cabo se pueda marcar, se pueda resaltar para estar en condiciones de poderla llevar a cabo. Entonces, estos signos de ortografía no permiten, no permiten que, que olvidemos cuando nosotros estamos leyendo, que olvidemos la entonación. Hay quienes leemos y ni sabemos si tiene punto y coma, no sabemos si tiene punto final. Es más, cuando escribimos, así como hablamos, así escribimos. Y es grave, ¿eh? Es muy grave. Entonces, hay que ubicar esta situación en donde dices, voy a tener que aprender a leer con signos de puntuación. Hoy en día, de alguna manera, uh, nos es importante llevar a cabo la entonación. Yo les decía que tristemente en México tenemos un lugar muy bajo en relación a la comprensión de textos. Yo pienso que puede ser porque no leemos bien, porque sentimos que el, el poder leer rápidamente sin hacer caso de lo que son esos signos de puntuación, no nos permiten identificar pues cuál es el tema tan importante. ¿Por qué no entendemos un texto? ¿Qué es lo que está pasando para decir que no entendí, etcétera? Entonces, definitivamente tenemos que utilizar los signos de puntuación, pero, pero entonarlos. El saber el punto y aparte, el saber el punto y seguido, el saber la coma. Entonces, vamos a verlos, vamos a revisar esta situación eh, para que quede bien claro para cada uno de nosotros. Entonces, si estamos hablando de las comillas, ¿cuándo vamos a expresar nosotros comillas? Pues justamente cuando se realizan citas textuales. Cuando yo estoy copiando de un documento, estoy copiando de un libro exactamente todo lo que yo estoy llevando a mi documento, a mi tarea, a mi trabajo, yo le voy a tener que emplear las comillas. ¿Para qué? Pues para que quien me esté leyendo pueda perfectamente entender de lo que se está hablando cuando se habla de las comillas. Se deben de realizar citas textuales para poder indicar palabras impropias. En un texto llegamos a encontrar palabras que no son las más adecuadas, que además hasta el autor en su prólogo te puede decir, el tema que vamos a tratar es muy fuerte, por lo tanto, escucharán algunas palabras impropias, pero no es con el sentido de afectar a todo mundo, sino que bueno, yo le voy a emplear las comillas, pues justamente para decir
bueno, pensemos para alguien que esté leyendo o que esté realizando a lo mejor algún trabajo, alguna investigación en relación a los chicos bandas. Ellos tienen un lenguaje propio. Por tanto, si yo estoy utilizando diferentes términos y me están hablando de que son palabras impropias, yo voy a tener que emplear comillas. Ah, cuando nosotros queremos que se entienda un sentido especial, que, que de alguna manera resaltemos esa situación que se está señalando, porque quiero que se deje bien claro, bien establecido, que a lo mejor los chicos banda y su forma de vestir. Bueno, pues yo quiero que esto resalte, que la ropa, los atuendos que utilizan, yo lo voy voy a usar las comillas para que se pueda ver la importancia de lo que de alguna manera pueden ser estos, estas comillas, ¿verdad? Porque podemos hablar de cómo se peinan, de cómo hablan, de qué comen. eh, pues la verdad es que los chicos banda, muchos de ellos pueden encontrar algún sentido impropio o algún sentido especial para decir, oye, ¿por qué me están marcando? ¿Por qué me están diciendo? O ¿por qué se están burlando inclusive? Bueno, pues yo como escritor, bueno, pues yo tengo el derecho de, pero yo siempre digo, lo que vayamos a escribir, hay que pensar muy bien que, que no podemos olvidarnos del respeto que se le debe a cualquier persona. ¿Qué otra cosa podemos utilizar las comillas? Um, Van a ser los títulos, los apodos. Los apodos son fuertes, en algunas ocasiones son fuertes, entonces, bueno, las frases célebres también las vamos a utilizar, vamos a emplear las comillas y también vamos a utilizar. Nos vamos ahora a los 2 puntos. Aquí nos va a indicar una pausa larga. Son 2 puntos. Van seguidos de una aclaración. Van seguidos. Pero aquí hay diferencia cuando estamos hablando del punto y aparte. Por ejemplo, aquí nos indican si esa pausa, cuando nosotros estamos leyendo, tiene que ser amplia. Acuérdense, tenemos que darle énfasis a nuestra lectura para estar en condiciones de poder entender. Si yo no sé leer, no de que no sepa juntar las letras, de que pueda unir las letras. Si yo no sé leer, no es lo mismo cuando nosotros estamos leyendo sin tener sin hacer pausas, sin encontrar elementos que me permitan que tanto las personas como yo, que pueda yo entender adecuadamente. En ocasiones nos están diciendo, es que vamos a leer, y hay algunos de los chicos que dicen, no, yo no quiero leer porque me da pena. ¿Realmente te da pena? ¿Realmente te da vergüenza?
o lo que efectivamente es que no, pues no sabemos leer y no podemos nosotros de alguna manera decir, pues es que como el maestro de español nunca nos hizo mucho caso, dices, no, tenemos nosotros que aprender a, a leer porque resulta muy importante para poder comprender, para poder saber cómo tiene que ir la entonación. Si yo no la empleo, si yo no la empleo de manera adecuada, pues seguramente que mi lectura no va a ser la misma. Yo siempre les pongo el ejemplo de que cuando hemos leído un libro y lo volvemos a releer, vamos a encontrar am, diferentes aprendizajes, porque dices, es que antes no lo leía yo de una manera adecuada, no sabía, no sabía cómo tenía yo que hacerlo. Ahora que ya aprendí, bueno, pues ahora las cosas resultan verdaderamente adecuadas. Entonces, hay que ubicar eso, chicos. No podemos nosotros seguir permitiendo que los jóvenes, y bueno, muchas veces hasta adultos, que también decimos que no se hacen las pausas y por eso no entendemos. ¿Cuándo se van a emplear los dos puntos? Los dos puntos. Cuando estamos dando un saludo, cuando estamos dirigiéndonos hacia algunas personas, señoras y señores, ¿no? Dos puntos. También cuando estamos citando a un autor, vamos a decir, como lo indica el, el maestro, como lo indica el autor de la obra fulanita de tal, y ponemos los dos puntos para poder citar a ese autor. Antes de una numeración y después de las palabras, dos puntos. Antes de una numeración. Entonces, aquí yo te señalo. Son dos puntos. Por ejemplo, dos puntos. A saber, dos puntos. Los siguientes también. Entonces, emplearemos nosotros estos dos puntos. Las siguientes personas que quedan exentos son, y ya te dice, ¿no? Dos puntos, y te anotan ahí o te señalan quiénes son las personas que quedaron exentas. A lo mejor de la materia de matemáticas, a lo mejor de la materia de química, pero bueno, ya te están diciendo. Después, queremos nosotros ejemplificar la manera en que tiene que realizarse, no sé, un agua de limón. Por ejemplo, dos puntos. Y ya empezamos a hablar cómo vamos a realizar el agua de limón. Aparentemente decimos, pues tenemos el agua, tenemos el azúcar y tenemos el limón. Sí, pero si tú le pones primero el limón, después el azúcar le va a costar más trabajo que se pueda mezclar por cuestiones químicas, por lógica, ¿verdad? Entonces, bueno, es como nosotros empleamos esos dos puntos. Es bien importante saber cuánto, ¿verdad? Cuántos tenemos nosotros esa capacidad de leer adecuadamente, de saber que, que es importante el poder escribir, hacer el uso de estos dos puntos, pero también el saber cómo voy a,
a utilizarlos. ¿En qué momento los voy a utilizar? Entonces, en tu examen, yo te puedo asegurar que te señala eh, un fragmento grande sobre un tema, sobre una lectura, sobre un texto, etcétera. Pero te van a decir que tienes que señalar los, lo- los signos que les corresponden. ¿Cuáles son? Dos puntos aparte, la coma, guión largo, interrogación, admiración, etcétera. Entonces, por eso es importante, no solamente para poder nosotros entender nuestras lecturas, pero es importante saber cuándo voy a utilizar cualquiera de los signos que nosotros estamos realizando, estamos viendo. Entonces, um, a saber los siguientes, cómo sigue. Bueno, pues es cuando nosotros tenemos que utilizar esos dos puntos y continuar con nuestra lectura o continuar con nuestra escritura. Entonces, bueno, pues aquí vamos nosotros ubicando esta situación. El otro es el uso del punto y seguido y la coma para poder separar oraciones en párrafos. Esto, chicos, de verdad, esto nosotros no lo empleamos. Cuando hacemos una tarea, bueno, ni por equivocación estamos utilizando coma, ni punto, ni nada. Entonces, bueno, pues se tiene que seguir pues el reglamento. Nos resulta indispensable el saber cómo vamos a poder separar estas oraciones en párrafos. Eh, nos dice que, que al final de cuentas el punto se relaciona cuando nosotros ya hablamos de algo, el punto y seguir. Yo estoy hablando sobre la violencia infantil y te estoy hablando de que son los niños los seres más vulnerables y que no solamente son afectados en las escuelas, en las guarderías, sino que directamente en sus casas. Punto y seguido. Son las familias, los miembros de su propia comunidad quienes están creando esa violencia en primer término. Estoy hablando del mismo tema, pero ya te dije punto y seguido. ¿Por qué razón? Porque estoy hablando del mismo tema y porque de alguna manera estoy continuando con el tema y no puedo yo hacer una, una exclamación o me puedo seguir sin poner el punto y seguido porque resulta importante el saber que ahí voy a hacer una pausa. No va a ser tan grande, pero al final de cuentas es una pausa para poder entender eh, cómo continuar en nuestro trabajo. Déjenme ver si encuentro por aquí mi libro de El Principito, que es el que me encanta para poder utilizar algunos de los signos que estamos viendo. Nos dice que el punto, como yo te había mencionado, es una pausa en nuestra lectura y se va a utilizar al final de la oración, pero no solamente se van a utilizar en la oración, sino que al final de la oración, sino que también
cuando nosotros estamos utilizando alguna abreviatura. Decimos LIC de licenciado, ING de ingeniero, SR de señor, DR de doctor, SRA de señor. Bueno, pues también ahí estamos nosotros utilizando el punto, pero aquí, ojo, doctor Jaime Baudet. Bueno, ahí, doctor, ya no tuve que hacer la pausa, ya nada más tuve que utilizar el punto porque es una abreviatura, pero bueno, estoy entendiendo que es la abreviatura y que no es punto y seguido y que no es punto y aparte, sino que forma parte de lo que es nuestra propia lectura. Entonces es así como yo no será necesario que tenga eh, que, que ubicar o que hacer una pausa muy grande. No, pues es una abreviatura. Ahora, ¿cuándo voy a utilizar la coma? Bueno, pues aquí yo creo que es el elemento que utilizamos más la coma. Hacemos una pequeña pausa y es cuando utilizamos la coma. Ah, a lo mejor, em, la coma, yo siento, o sea, todos los signos, pero la coma es quien nos permite hacer esas pausas necesarias y para poder llevar el modo del ritmo eh, 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 para cuando yo estoy leyendo. Cuando yo me pongo a leer, yo tengo que empezar a leer adecuadamente. Si no, yo no puedo entender que nos hablen de algo sin que haya entendido lo principal. Voy a leer una parte del Principito que encontré en mi libro y me dicen, el Principito es una obra poética escrita en prosa, punto y seguido. Forma y contenido tienen una unidad armónica que surge de su inagotable y profunda poesía, de los sentimientos, del cariño, de la ternura, del amor a la vida, a la naturaleza, a los seres humanos. Fíjense cuántas comas aquí encontramos y qué es lo que nos motiva a llevar el ritmo. Ya lo leí como tiene que ser. Si yo me voy sin el ritmo, fíjense lo distinto. El Principito es una obra poética escrita en prosa. Forma y contenido tienen una unidad armónica que surge de su inagotable y profunda poesía de los sentimientos, del cariño, de la ternura, del amor a la vida, a la naturaleza, a los seres humanos. Aparte de que te vas más así como que de rapidito porque no estás utilizando ningún ritmo, no vamos a entender la coherencia que nos están señalando. Ya nos están hablando de los sentimientos, de las emociones, del amor, de la ternura, de ese amor que le va a tener a la naturaleza. Bueno, pero aquí, en este parrafito tan pequeño, que tiene solamente 4 líneas, si nosotros no estamos capacitados para poder realizar esa lectura en voz alta y haciendo las pausas necesarias, pues yo les aseguro que no vamos a encontrar coherencia. No es lo mismo, chicos, no es lo mismo leer sin el ritmo, saber en qué momento vamos a encontrar la coma. Por ejemplo, aquí, tantas comas que yo les dije es en los sentimientos, coma, del cariño, coma, de la ternura, coma, del amor a la vida, coma, a la naturaleza, coma, a los seres humanos. Bueno,
aquí ahora podemos entender perfectamente, porque ya estamos llevando el ritmo en nuestra lectura. Ya estamos nosotros conociendo cómo se va a llevar el ritmo, cómo voy a saber en qué momento le doy la pausa al punto, le doy la pausa al punto y seguido, al punto y aparte, a la coma. Entonces, no hay una regla así que te pueda yo decir, pero yo te menciono, si estás hablando sobre un tema en específico y de ese tema hay características que tú vas a tener que revisar, es cuando tienes que poner la coma. Entonces, ahora seguramente ya vamos entendiendo qué tan importante puede ser la coma o, o qué tan que no tiene ninguna importancia para nosotros. Entonces, aquí sí es necesario, chicos, que hagamos énfasis en esto. Insisto, va a venir en tu examen, va a venir en tu examen y tú vas a tener que poner o comas o puntos y aparte o el signo que tú conozcas. Y aquí te doy los ejemplos. Armaron los bolsos, abrieron la puerta y antes de darse cuenta ya estaban en el viaje. Después, otro ejemplo. Si no tienes pintura celeste, ve a la casa de pinturas, compra un bote azul y uno blanco y tráelo inmediatamente aquí. Si se dieron cuenta, si se dieron cuenta, ¿verdad? ¿En dónde está la coma en este segundo intento? ¿En dónde está la coma de más, chicos? ¿En dónde piensan que está la coma de más? A ver, ubíquenmelo, hijos, por favor. No lo logran ubicar, chicos. ¿Dónde está la I? Donde dice blanco. Exactamente. Aquí, esta ahí está de más, porque si nosotros vamos a unir, ¿verdad? Si nosotros vamos a unir, no tenemos que poner la I, perdón, no tenemos que poner la coma, porque la coma con la I, y vamos ahorita a ver que no se maneja de esa manera. Aquí los están diciendo azul y uno blanco. Y después tráemelo, pero cuidado, porque pues en el blanco ya hay una coma. En todo caso, ¿verdad? O quito la coma y puede ser que la coma está de más, pero la I de alguna manera es la que nos marca y nos dice, a ver, mira, o está la coma o está la I de más, porque no se pueden utilizar las dos en el mismo momento. Entonces, hay que revisar, chicos, hay que saber cómo vamos ubicarlo si efectivamente decimos cuándo se usa la coma, cuándo vamos a utilizar. Aquí utilizamos un nexo, ¿verdad? Al final de cuentas. Yo pregunto, ¿qué quito? ¿Quito la coma o quito la I? A ver, hijos, ¿qué quito? La coma. La coma, por supuesto. Voy a tener que evitar la coma. No puedo utilizarla. ¿Por qué? Pues porque ya estoy vinculando que me los traigas inmediatamente. Muy bien para quien me estuvo contestando. Otro ejemplo. Las fechas de exámenes son en marzo, agosto y diciembre. Aquí está bien claro señalado, ¿verdad? Sí, me están separando marzo y agosto, pero me están diciendo que también va a ser hasta diciembre, pero ya no me pusieron la coma en agosto.
y estuvo correcto que nada más fuera la I, que ya no tuviera ahí esta situación y que no nos pudiéramos dar cuenta de lo que, de el error que de alguna manera se estuviera cometiendo. Y hay veces que no solamente hacemos errores, ¿verdad? Yo ya les digo que son horrores lo que nosotros hacemos de manera ortográfica. Entonces, bueno, pues creo que vamos bien, creo que vamos entendiendo perfectamente. Ustedes ubíquenme, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo con lo que tenemos nosotros que regresar y expresar algo más? Ustedes díganmelo, por favor. No, maestra. Todo está bien. Ok, pues gracias y vamos entonces a continuar. Si ya hablamos nosotros de la coma, ya dijimos que de alguna manera nos permite separar palabras, pero ahora también nos dice que va a ser de una enumeración dentro de un mismo enunciado. Fíjate, dentro de un mismo enunciado. Las oraciones coordinadas van a estar formadas por dos oraciones unidas por un nexo. Si se quita el nexo, quedan dos oraciones independientes, pero al final de cuentas tenemos que saber en qué momento yo voy a poder utilizar la coma, cómo y en qué momento es adecuado el poder hacer. Y fíjate, aquí ya te digo, la coma nos va a separar estas enumeraciones. La coma también nos va a decir cómo voy a acumular a lo mejor los elementos. Si yo tengo que decir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, ahí yo ya es la acumulación de elementos y yo voy a tener que poner el primero, coma, el segundo, el tercero y hasta el sexto. Así sea mucho. Al final de cuentas nos está diciendo que la coma va a separar elementos de enumeración. Y bueno, pues es ir llevando de alguna forma esos elementos para que pueda escucharse adecuadamente los contenidos. También hablamos de I, E, O, U y NI. No deben de escribirse coma delante de ellos. No debe de escribirse. Aquí, de alguna manera, se está señalando porque estoy separando elementos. ¿Sí? Estoy separando elementos. Entonces, bueno, ya no estaría yo en condiciones de, pero también me falta, ¿verdad? Si yo estoy queriendo, así en el ejemplo que yo les puse, va la coma y después va la I, no tampoco va a poder ser adecuada. Esta persona que a lo mejor no puede separar, no le pone comas, es porque de alguna manera pues no ha leído cuáles son las reglas ortográficas para poder utilizarlo. Pero de verdad créanme que cuando están ustedes en su examen, yo los he visto que ahí se la pasan sufriendo porque en el texto no saben cuándo va ningún signo. Entonces, hay que considerar esta situación para ubicar perfectamente que yo voy a utilizar este elemento. Y yo aquí te digo, es una chica aplicada,
formal, estudiosa y muy bonita. Ya no le puse en estudiosa y, ¿verdad? Porque si no, te dejaría la carga para que me dijeras, oye, mira, aquí lo pusiste mal. Ayer me compré 2 camisas, un pantalón, una chaqueta y 2 pares de zapatos. Al final de cuentas, aquí nosotros estamos separando diferentes objetos. Pueden ser similares, fíjense. Se estaba hablando de ropa, ¿sí? Entonces, bueno, estamos hablando de los mismos contenidos, pero no podemos dejar sin la separación adecuada para poder saber cómo sería nuestro elemento completo. Aquí estoy dejando algo incompleto. Después regresamos. Nos vamos ahora a los guiones, a los 2 puntos que ya hablamos, a los puntos suspensivos, a los paréntesis, al signo de interrogación y de admiración. Estos signos en los textos temáticos es en donde más se utilizan, pero ¿qué creen? Que son los que menos sabemos utilizar. El punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, la coma, más o menos, ¿verdad? Más o menos la tenemos identificada y más o menos sabemos cómo y en qué momento vamos a utilizar. Espérate, porque antes de irme te vas a inscribir. A ver, por ahí alguien. Ay, me dijo mi mamá. Este, No, yo no espero. a ver, chicos. Me dijo que no, que si por favor le decía. No, yo no espero. Le voy a avisar. A ver, ni modo. Los voy a tener que silenciar a todos, hijos. No me gusta, pero bueno. Ya están silenciados todos. Ok, chicos. Vamos a hablar del guión largo, de esa rayita, ¿verdad? Que es el guión largo y que nos sirve para poder introducir personajes. Cuando en nuestro mismo texto del cual estamos hablando del Principito, si ustedes lo revisan, hay mucho guión en donde nos permiten saber en qué momento lo vamos a tener que introducir, porque están hablando personajes, porque está de alguna manera hablando de lo que había visto en la flor, en que si alguien quiere a una flor, que si son flores o si no creen nada, o sea, nos están hablando de personajes y cuando se está narrando, bueno, pues es cuando se está utilizando ese guión largo, esa rayita, ¿verdad? Que nosotros conocemos. Entonces, nos va introduciendo a ese guión, a ese parlamento, en donde nos da la oportunidad de que no solamente una persona hable, sino de que varias personas puedan entrar en esa lectura y que nos estén marcando que el narrador es quien está hablando. Por ejemplo, nos dice, la primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa
cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía, 2 puntos, fíjate, ahí están 2 puntos, el guión largo. Por favor, píntame un cordero. Y otro guión, ¿eh? Otro guión, píntame un cordero. Pero, ¿qué haces tú por aquí? Y empieza a hacer el uso de esos guiones porque el narrador nos está llevando hacia los personajes y a podernos en contacto con los contenidos que nos está hablando. Seguramente todos hemos leído El Principito. Para mí es una de las lecturas que les digo que no es de niños, no es de niños, es de adultos, es de más, más pequeñitos, de más grandecitos. O sea, esto no tiene edad, ¿no? Este no tiene edad, porque realmente es una lectura maravillosa que nos permite visitar y volar y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es como nosotros estamos ubicando y estamos encontrando cuando ese guión largo nos va a identificar con otro personaje, ¿verdad? Aquí en el ejemplo que yo te había puesto, Maite me ha comentado que llegará tarde y yo te doy la explicación. Ya estoy en casa. Y es otro, o sea, es el mismo personaje, pero que a la vez está permitiendo que su voz se vuelva de nueva cuenta a entrar en el diálogo. Si estamos hablando 2, 3 personas, es cuando utilizamos el guión largo. Cuando a lo mejor ustedes han hecho algunas obras de teatro en la escuela, y en esas obras de teatro, en donde van a trabajar 3, 4, 10 personajes, se utilizan este guión. ¿Por qué razón? Porque se le va dando la oportunidad en ese diálogo a que hable uno, a que hable el segundo, a que hable el tercero. Entonces, aquí tenemos los elementos necesarios para decir, ahora sí, ya sé cuándo va a proceder el que yo pueda utilizar ese guión largo. Cuando hay un diálogo, chicos, cuando estamos hablando de personajes, es ahí cuando va a proceder el que yo pueda aplicar ese guión largo. En ocasiones en nuestros exámenes que en donde nos dan la oportunidad de que le pongamos los signos a esa lectura, bueno, pues pues sí me entristece ver que el guión largo, pues no sabemos ni por dónde, ni en qué momento, pero bueno, ahora tú ya lo tienes. Ahora aquí te dice, uh, es porque vas a identificar un diálogo. Aquí hasta te lo voy a subrayar. Vas a identificar un diálogo o porque el personaje, el personaje, de alguna manera, pues ahí va a estar. Sí, entonces, ahora ya sabes cuándo vas a utilizar tu diálogo. Puede ser la misma persona. Maite fue cuando me dijeron primero, Maite me ha comentado que llegará tarde. Estaban hablando de Maite. ¿Quién está diciendo esto? Alguien. La mamá, el papá, alguien, de alguna manera. Está en un diálogo. Y de momento, Maite, quiero yo suponerlo, ¿verdad? Es quien dice, ya estoy en casa. Aquí hubo un diálogo. Por eso es por lo que procede el primero que intervino lleva el guión y ahora que contesta Maite, bueno, pues ya también ella está en ese diálogo y por supuesto que se puede utilizar adecuadamente ese guión el arte. Pero también hay guión corto, chicos. También
hay un guión. Que bueno, pues lo podemos utilizar cualquiera de los dos. Cuando nos están hablando de la regla, para poder utilizarlo, yo he encontrado diferentes autores en donde no, no te pueden no te pueden dar así una regla específica para poderte decir, ¿sabes qué? El guión corto o el guión largo. Utilizamos el guión largo justamente cuando estamos hablando de personajes. Estamos hablando en una lectura, encontramos a diferentes personajes y lo que se usa es el guión largo, no se usa el guión corto. El guión corto, al final de cuentas, no lo vamos a encontrar cuando se habla de personajes. Pudiéramos encontrarlo más en un diálogo. En un diálogo encontramos más el guión corto que el guión largo, pero cuando se habla de personajes, de una obra de teatro, de un texto, de un cuento, de una novela, es cuando se utiliza más ese guión largo. Nosotros sabemos que el acento, ¿verdad? La tilde, para efectos ortográficos, no se tiene que utilizar el más, el sin, o sea, nos da una vocal en donde se da ese diptongo y bueno, hoy escribir el acento o la tilde en esos monosílabos es un error, chicos. Es un error. Por ejemplo, guión. Yo te hablo de esta palabra. Pues a lo mejor es prehistoria, era lo que yo les digo, pero cuando yo estaba estudiando, pues la palabra se acentuaba, ¿sí? En la I, guión. Y ahora te dice, ya no, es un monosílabo, ya no lo tienes que acentuar. Si tú lo acentúas, es incorrecto. Pero bueno, pues es importante ubicar que si te están en tu examen diciendo que apliques la tilde en la palabra que corresponda, no te quedes tú impresionado y que digas, y que es la tilde, ¿verdad? Que es una tilde. Pues es el acento, hijos, es el acento. Pero también hay que saber en qué momento y cuándo vamos a tener que ubicar el acento. ¿Cómo es que logras tú tener una ortografía adecuada? Leyendo. No te queda de otro. Leyendo. Y vámonos a los puntos suspensivos. Aquí, ¿cuándo los vamos a utilizar? Cuando hay algo incompleto. Aquí, dime con quién andas y te ponen ahí puntos suspensivos para que tú completes, ¿verdad? O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, bueno, pues ahí te lo dejan en blanco o tu mamá cuando no quiere que te juntes con alguno de tus compañeritos o te dice, mira hijo, el que con lobos anda y te lo deja, 3 puntitos, ¿no? Y tú dices, el que con lobos anda, pues quién sabe qué, pues si no ando con lobos, bueno, pues algún día lo entenderás, ¿no? Pero queda incompleta la oración. Después, ¿en qué otro momento se va a utilizar? Para expresar incertidumbre o duda. Entonces, no negaré sus buenas intenciones, pero, y así como que, pues yo siento algún temor, yo tengo alguna duda, eh, este, ahí me está, te dicen también por ahí, músico pagado, y te dejan los 3 puntitos, ¿verdad? Toca mal son, ¿qué quiere decir? Que no le pagues a una persona que te va a realizar una actividad, le pagas todo y ya después te cuesta trabajo
que cumpla. Esto te quiere decir, en donde ahí está, en donde está la incertidumbre. Y si le pago todo, y si después ya no me entrega mi trabajo, pues ahí está la incertidumbre. Y es cuando utilizas los puntos suspensivos. Tienen el valor de etcétera en las enumeraciones. Ejemplo, franceses, españoles, colombianos, y ahí le seguimos, ¿no? Puntos suspensivos. ¿A quién es más? Pues si le dejamos el etcétera, ¿verdad? Si le dejamos el etcétera, bueno, pues ahí podemos también nosotros saber que podemos nosotros continuar con ello. Para sorprender al lector. Cuando dice, vendo zapatos a, y tú te quedas, ups, ¿a cuánto están esos zapatos? 50 pesotes. Está sorprendiendo al lector, ¿verdad? Entonces, bueno, también ahí es cuando se utilizan estos puntitos. ¿Qué, ¿Qué ha pasado desde la última vez que hemos visto a nuestro muchachito castellano? Pues ha pasado, pues tiempo. Y ahí en los puntos suspensivos puedes leer entre líneas. Nada más ahí en esos puntos suspensivos hay muchas cosas que podemos nosotros decir. Entonces, ahí hay que tener cuidado inclusive cuando nos dejan así en esos puntitos, ¿no? Sus suspensivos. A ver ahí qué es cuando voy a utilizar. El paréntesis. ¿Cuándo se utiliza el paréntesis? Pues cuando se interrumpe un discurso, cuando hay que aclarar, cuando tenemos nosotros que hacer la relación con lo que dije antes y con lo que estoy diciendo después. Entonces, es cuando yo utilizo los paréntesis. Y te pongo aquí un ejemplo. Las asambleas, entre paréntesis, la última duró casi 4 horas sin ningún descanso. Se cierra el paréntesis. Se celebran en el salón de actos. Bueno, pues ahí me están dando una información de lo que ya sucedió previo. Cuando dices, ay, ¿cuánto irá a durar la junta? Ah, bueno, pues mira, la anterior duró casi 4 horas. Ah, bueno, pues, puede ser importante, pero por eso se pone entre paréntesis. ¿Para qué? Pues porque hay una relación entre lo que sucedió y entre lo que va a suceder en ese momento. También nos dicen que para poder agregar fechas o lugares, algún significado de algunas siglas. Entonces, por ejemplo, las ONGs, bueno, pues es una organización no gubernamental. Entonces, o el año de su nacimiento, 1616, es el mismo en que murió Cervantes. Ah, bueno, pues aquí ya está entre paréntesis. ¿Por qué? Pues porque hay siglas, se está señalando cuál es el significado de las siglas y a lo mejor algún año que tengamos que dar para poder citar o su nacimiento, fecha de nacimiento o cuando haya muertos. Cuando tenemos la opción de brindar, de introducir un texto, entonces ahí podemos nosotros también utilizar el paréntesis para poderlo dar a conocer. Y luego, otro ejemplo, en el documento se indicarán el paréntesis adentro los, se cierra día o días, plural, singular o plural, en que haya tenido lugar de baja. Entonces, bueno, pues ¿por qué? Pues porque a lo mejor fueron varias fechas, fueron varios momentos y por eso están dando esa explicación para saber cuándo
se va a utilizar. Cuando utilizamos, pero aquí es el medio paréntesis, ¿verdad? En los estantes superiores de la sala de juntas. O sea, el inciso, ¿no? Inciso A, en donde se puede ubicar las mochilas de los jóvenes. Ah, bueno, pues ya me pone en los estantes superiores de la sala de juntas, pero me está señalando un paréntesis porque están hablando de letras o de números que, que van a empezar a realizar clasificaciones. Entonces, pues este elemento creo que lo podemos utilizar y lo utilizamos adecuadamente. Y bueno, pues el signo de interrogación, ¿no? Nos permite hacer una pregunta, nos permite inclusive darle una entonación. Y bueno, tenemos que saber nosotros que el signo de interrogación se abre y se cierra en nuestro idioma. Y muchas veces nada más utilizan el que se cierra. Cuidado, nosotros tenemos que saber que cuándo se abre el signo de interrogación y cuándo se cierra. Entonces es bien importante que ubiquemos esto. El ejemplo, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Dónde dejaste las llaves? ¿Cuándo estará lista la cena? Entonces, aquí hasta la interrogación, ¿no? La forma en que nosotros lo hacemos. Y bueno, por último sería el signo de admiración o de exclamación. O sea, nos indica para poder enfatizar algo en donde tenemos que, así como que, nos estamos así como que, uff, qué barbaridad, qué cosa tan bonita, qué personaje tan importante. Entonces, pues exclamamos, ¿verdad? Exclamamos. Y lo mismo, se abre y se cierra el signo. Entonces, ya tenemos nosotros aquí un ejemplo. Auxilio, que alguien llame a la ambulancia. Qué susto me diste. Y ahorita que ya empieza el bendito calor, qué calor. Entonces, vean que se abre, vean que se cierra y que el signo no podemos utilizar nada más o abrimos o el que cierra. Tenemos que utilizar los dos. Normalmente el de exclamación, sí lo utilizamos, el de admiración, pero el que no llegamos a utilizar de una manera adecuada, bueno, pues es el de interrogación. Pues chicos, se nos acabó nuestro tiempo. Les tengo que decir que muchas gracias, que espero que no haya ninguna duda. Si hay alguna duda, recuerden que yo me quedo aquí mismo de 1:30 a 2 de la tarde para que si hay algo que por ahí quedó pendiente, con mucho gusto. Pues chicos, muchas gracias y nos veremos la próxima sesión. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Hasta gracias. luego, maestra. Hasta luego, hijos. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Cuídense, hijos. Hasta luego, maestra. Buen fin de Hasta semana. luego, hijo. Igual.